Bueno, uno de los temas, digamos, que aparece varias veces en tu libro es la expresión rock nacional, ¿no? Vos en un momento aparece una cita de Alabarces que dice el rock, la expresión se usaba antes de Malvinas, pero se termina de consolidar con Malvinas, ¿no? Y mucho más tarde, bueno, se habla de rock argentino cuando el rock ya, digamos, sale de las fronteras y decir rock nacional no tenía mucho sentido. Yo particularmente, que escuchaba música antes de rock, antes de la dictadura, le llamábamos rock nacional. Pero evidentemente Malvinas fue, bueno, un corte y una apertura a nuevos públicos, ¿no? Por lo tanto se consolidó ahí. Vos decías que había periodistas de rock, de los más famosos, que se sentían incómodos con esa expresión. Sí, a mí me interesaba hacer alguna reflexión sobre la expresión porque me parece que la palabra nación, que es una palabra que a mí me interesa y que, digamos, marca todo el trayecto de los 10 artículos, es una palabra que al rock le incomoda, es una palabra que también puede ser incómoda para la cosmovisión de todas las personas que participan del mundo más rockero, ¿no? Porque en la Argentina la palabra nación, de alguna manera, por el modo en que las dictaduras se apropiaron, digamos, de su uso, quedó siempre muy pegada a cosas homogeneizantes, disciplinadoras, e incluso uno dice nación, se te puede parecer más la cara de Videla, digamos, que otras caras más amables. Entonces, a mí me había impresionado que digamos, tanto Claudio Kleiman como Alfredo Rosso era casi como que negaban que hubieran usado digamos, la categoría de rock nacional previo a la guerra de Malvinas. Pero no sabía si eso era por cómo el término nación había quedado tan pegado a esa guerra tan nefasta y por eso a ellos los incomodaba, o si porque efectivamente no lo usaban previamente. En la palabra pelo, en la revista Pelo no se usaba tanto rock nacional. Claro, claro. A mí me parece que, digamos, lo que yo quería señalar ahí es cómo efectivamente Malvinas lo consolida y a la vez por la cantidad de cosas que suceden, genera que esa música que se escuchaba capaz más casi como contraseña entre determinados grupos empieza a ser una música con una llegada mucho mayor. Y también para señalar que se le adosa a lo nacional en un momento en que el nacional se hace triza, digamos. Claro. Esa tensión me interesaba, claro, porque de alguna manera parece que eso hablaba de lo que el rock es, ¿no? Como con otras búsquedas más planetarias o universales. Claro, claro. Sí, yo como que era adolescente en una época jodida, la dictadura nacional significaba solamente de acá, no tenía connotación nacionalista, pero para nosotros que estábamos medio en un limbo, para los un poco más grandes, me parece que sí, que nación podía significar cosas feas, digamos. Vos escribiste el último capítulo acerca del kirchnerismo y de sus políticas culturales, de cómo de pronto se hace necesaria una política de Estado, digamos, que brinde espacios al rock, a la música en general. Hablas de UMI, con quienes vos has trabajado. Y me gustaría que pensaras un capítulo ahora, es decir, en relación con esto de lo nacional, yo pensaba que en los últimos años del kirchnerismo, efectivamente la palabra nación se dio vuelta y comenzó a significar cuestiones positivas. Inclusive los himnos nacionales, las marchas patrióticas, todo eso en las escuelas cambió mucho. ¿Y cómo sería un capítulo que vos escribieras ahora, en estos últimos 2 años? ¿No? Mira, las dos críticas más fuertes que me hicieron en el libro es por qué no hay nada de la cumbia, que es verdad que básicamente es porque tal vez soy un poco ignorante al respecto, y después sobre las cuestiones de género. Sobre eso también me preguntaron por qué yo, siendo mujer y demás, no estaba esa indagación. Y digamos, el año pasado, para el Instituto Nacional de la Música, por pedido del Festival Asterisco de la Diversidad Sexual, yo tuve que hacer un trabajo que súper interesante. Nos pidieron que buscáramos cómo las canciones de la música popular habían narrado la diversidad sexual. Es un trabajo que hice con un compañero de la CHA, con Diego Terotola. Y bueno, hicimos esa investigación, digamos, y publicamos un pequeño librito con 25 canciones que de distintos lugares hubieran narrado esa diversidad. Tuvimos varias cuestiones ahí para definir. Por un lado, una discusión con los propios compañeros de INAMU, porque Diego quería poner las canciones del rock que también estigmatizaban, del rock o del tango, del folclore. Bueno, al final las desechamos, porque las canciones estigmatizantes, digamos, sobre la diversidad sexual eran un montón. Que era una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué hace qué hace una cultura, en este caso con toda aquella música que puede ser
maravillosa, pero a la vez, digamos, ser vehiculizadora de imaginarios patriarcales, heteronormativos y todas las palabras que aprendí haciendo este trabajo. Claro, claro. Sí, Y sí. lo otro, diría que para mí fue súper novedoso, es encontrar un mundo under lleno de mujeres o de personas trans también, porque yo conocí un par de grupos trans súper interesantes que yo no conocía en profundidad, que están componiendo como una especie de banda de sonido de estas transformaciones que uno las puede nombrar como Ni Una Menos, que tal vez es el nombre más complicado, porque también a mí me gusta pensar que el feminismo también puede transformar el mundo del placer, no necesariamente pedir que no nos maten, Claro. sino también invitarnos a otra forma más de goce. Y eso me pareció súper interesante. ¿Sí? Conocí a esta chica Karen Bennett, a Susie Shock, y después bandas como Sentime Dominga, o Bife, o esta chica Chocolate Remix que hace reggaetón lésbico, que es Claro. una cosa increíble, digamos, toma la música tal vez más... que más convierte a la mujer en objeto y la canta desde una mirada de una lesbiana sacada, digamos, Claro, que invita como a otra forma de placer. Entonces eso me resultó interesante, digamos, y a uno le parece como auspicioso ver que la música popular, sobre todo el rock, porque la verdad la mayor parte de las canciones que hablaban de esto eran de rock. Claro. De folclore no encontré muchas. Digamos, cómo ese mundo popular sigue atento a las transformaciones o a encontrar voces para las personas que siguen teniendo lugares más subalternos en la sociedad. Claro, sí, pareciera, bueno, y en eso las políticas del gobierno anterior han tenido mucho que ver en dinamizar o en visibilizar claramente y en legislar, que eso cambia mucho, que esa es la gran transformación de estos tiempos. Después tenemos transformaciones, digamos, negativas en cuanto al cierre de espacios, a la, digamos, caída de programas, etcétera, de políticas culturales en relación con la música. Pero pareciera que siempre está ese núcleo de energía que produce y produce música y poesía, ¿no? Hablando de eso, vos, digamos, sos docente de taller, ¿no? Y es evidente en tu libro también un cuidado por la palabra, ¿no? Y, digamos, me parece que tu relación con el rock es a través de la música, pero centrándote fundamentalmente, ¿no? en la poesía. Sí, eso me interesó y sí, digamos, en estos artículos que los escribí muy lentamente y con tiempo, sí, intenté que tuvieran ese tono ensayístico donde el modo en que las cosas están dichas, digamos, tiene un peso como sí, casi tan importante como la idea, o no existe una idea por fuera de cómo las cosas están dichas, ¿sí? A eso le presté un poco de atención, y eso diría que en el rock argentino es una marca fundamental, ¿no? El tema de cómo uno, eso también lo veo mucho en los alumnos, o sea, realmente la formación musical, pero también poética que el rock les da a los pibes de la Argentina es muy fuerte. Te diría que esos son los grandes poetas que los jóvenes conocen y consumen y entienden. Me parece eso que sigue siendo un gran logro del rock argentino. Sí, hay una tradición poética muy fuerte ahí. Sí, sí, evidentemente. Y decime, para cerrar, ya que al libro le querían poner ¿Por qué odiamos a Manu Chao? ¿Qué dirías ahora que no está en el centro de la escena como en algún momento, ¿no? ¿Qué te queda de lo que decías de Manu Chao y de la globalización? Nosotros, esta figura de Manu Chao, nosotros dando clase acá en sociales, nosotros la teníamos en un momento que era como el manuchaísmo, ¿no? Como un montón de jóvenes que eran... Me estoy hablando de algo previo al 2001, ¿no? De cómo Manu Chao podía concentrar cierta idea de lo que era ser crítico, alternativo. Y a mí me pareció, justamente por tener como obsesión, que es la República Argentina, y la obsesión por la nación, me pareció una figura completamente desterritorializada. O sea, que me venga Manu Chao a explicarme la música de América Latina no me gustaba para nada. Igual es el artículo más resentido por lejos del libro. Lo escribí con cierto resentimiento. Y después lo que me pasó con esas cosas raras es que cuando escribí ese artículo que salió publicado en una revista que hacían compañeros de la facultad, La Escena Contemporánea, un día me llaman por teléfono para invitarme a hablar de ese artículo en España. Yo pensé que me estaban haciendo una cargada y después no, el que me estaba invitando era Amador Sabater, el hijo de Sabater, que sí, ahí en la Universidad de Sevilla tenía como un espacio para pensar América Latina. O sea que por ese artículo fui a España
hablar, y Genial. encima me tocó hablar en una mesa, era cuando recién empezaba, bueno, el chavismo ya tenía sus años, pero se empezaba a poner el foco en los gobiernos de América Latina que surgieron digamos, en la década pasada, y estaba en una mesa donde todos eran antichavistas. O sea que yo pasé de ser anti-manuchaísta a ser chavista enfervorizada en esa mesa. Pero digamos, la preocupación era esa, era Claro, el nombre sí, de Chávez estaba bien para reemplazar el antimanuchaísmo, porque era mi preocupación, digamos, cómo desde América Latina podíamos pensar procesos políticos o cómo vincularlos con la cultura desde nuestra propia tradición, digamos, sin que eso nos lleve a una cosa encerrada, pero bueno, sí, indagar también lo que nuestra propia historia, digamos, eso para mí era como lo que me incomodaba de la idea de Manu Chao, ¿no? Claro. Aparte de una cosa antiestatalista, pero bueno, en ese momento era una figura que convocaba mucho. Sí, sí. Lo trajimos el año pasado a la facultad, porque Gastón, mi compañero del taller, trabaja con Manu Chao. No sabía. Sí, vino el año pasado y también dijo una sarta de pavadas que fueron terribles. O sea, una cosa muy, viste, de comprender América Latina porque fuiste, no sé, a una experiencia contracultural acá en Palermo. Esa idea a mí no me convencía. Claro. Bueno. Sí, yo justamente pensaba que ya no está, digamos, en el centro de la escena musical, pero el manuchaísmo está como, hay mucho manuchaísmo que uno ve por la calle, ¿no? Esta cosa de recorrer América Latina y de ese descubrimiento que se hace. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, a leer el libro Desarma y Sangra, Rock, Gracias. Política y Nación. No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cargos, punten, vamos escuchando a Clash. Escuchando a Clash.